Aló Venezuela en esta transmisión especial desde Maracaibo en el operativo por las festividades de la Feria de la Chinita. Nos encontramos en la iglesia de Santa Bárbara, además en el santuario de la Inmaculada Concepción. ¿Sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca del contrabando, de las cactahuellas, de la realidad política y económica en nuestro país. Y para eso tenemos a dos diputados del Consejo Legislativo del Estado Zulia y comenzamos presentando al señor Eduardo Labrador, vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, y al diputado Rafael Ramírez, diputado del Consejo Legislativo también de la entidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a Aló Venezuela. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y bienvenidos al Zulia para disfrutar de esta maravillosa feria que hoy nosotros los zulianos compartimos con todos y cada uno de los ciudadanos. Diputado, ya para iniciar el debate sobre los diferentes temas, como ya comentaba Carolina, el sistema o el tema del chip de combustible, ¿cómo ha venido evolucionando esto? El gobernador del estado Zulia manifestaba que luego de tener un porcentaje de las estaciones de servicio ya activadas para el chip, se iba a dar inicio a lo que es este sistema para evitar el contrabando de combustible hacia Colombia. ¿Cómo ha avanzado esto? Mira, es importante que todo el pueblo venezolano sepa que la necesidad de nosotros los zulianos de colocar el chip es de verdad una extrema urgencia. Y se ha venido avanzando y por supuesto ha sido una propuesta del gobierno nacional desde hace varios años para poder combatir el contrabando de extracción y evitar que este flagelo que le hace mucho daño pues, a la economía venezolana y muy en especial pues, a los venezolanos y en este caso a los zulianos y zulianas. Se inició ya desde hace varios meses, desde el año pasado. Quiero aquí decirte que ya hay municipios que funcionan con el chip. Te puedo aquí decir, el municipio Mara, el municipio Hoy Guajira, tienen el funcionamiento y ha evitado desde luego que se pueda llevarse, hacer el contrabando de extracción del combustible que afecta desde luego los ingresos y la economía venezolana. Igualmente se ha instalado en otros municipios como el municipio Colón, el municipio que desde luego hoy también ha permitido avanzar, aunque faltan otras bombas por culminar, el municipio Catatumbo y Semprún. De esta manera que se está trabajando en los municipios adyacentes y trabajando en lo que es la región capital, ¿no? Maracaibo, San Francisco, con la instalación y la automatización de este importante equipo para regular lo que tiene que ver con el contrabando y evitar, desde luego, que se utilice para llevárselo a la hermana República de Colombia. En este sentido, nosotros creemos que es bien importante y urgente pues, que todos y cada uno nos concienticemos a colocar este instrumento que va a evitar el contrabando y va a ayudar y a permitir también a fortalecer lo que es el sistema de seguridad interno en el Estado. El diputado comenta, y esta pregunta es para el diputado Rafael Ramírez, que es una extrema urgencia por parte del gobierno nacional establecer este chip. ¿Para qué? Para minimizar los efectos del contrabando. Pero con esta medida no se está violando el derecho a las personas, a los venezolanos, de acceder libremente a lo que tiene que ver con la gasolina y a otros productos. ¿Se está violentando el derecho del zuliano? Mira, nosotros tenemos varios derechos constitucionales violados, ¿no? Entre esos, el chip de la gasolina es uno, el racionamiento de alimentos, eso es nada más perverso que eso, es otra de las formas como el gobierno regional en este caso cree que puede resolver un problema, pero además de eso tiene otro problema estructural, que es que el tema del contrabando de extracción, en el caso de la gasolina, no se resuelve con un chip. El diputado decía que ya se habían instalado hace meses, hace incluso mucho más tiempo que en el Zulia, Mara y La Guajira, y ahí sigue igualitico el contrabando de extracción. Ayer el gobernador decía que habían logrado detener 3 millones de litros, no sé cuántos millones de litros en el efecto del plan antibachaqueo que tienen. Entonces tú te preguntas, bueno, pero si apenas estás deteniendo el contrabando, ¿no se supone que eso lo hubiera evitado el chip supuestamente? Pero es que además tú tienes un problema estructural que lo sigues intentando resolver con medidas epilépticas policiales y militares que no resuelven el problema. Usted pone una pared de 8 metros de alto en la frontera y eso no resuelve el tema del contrabando, porque el problema es económico, el problema es estructural. ¿Qué lo resuelve entonces? Una estructura que cambie el modelo económico que tenemos, que fracasó, porque la realidad lo que le está pasando al venezolano es que automáticamente el modelo no da para sustentar todo eso. Y te pongo un ejemplo sencillo.
Cuando tú en esa misma declaración ayer decías que tenías más de 1000 personas detenidas por el tema del contrabando, la pregunta no es por qué estás deteniendo a 1000 personas, la pregunta es por qué hay tanta gente arriesgándose capaz de contrabandear alimentos en el consumo de extracción, por qué hay tanta gente que es capaz de arriesgarse en una cola para intentar pasar para la frontera. Eso se debe a una sola razón, el diferencial económico que toda esa perversión de economía que tenemos lo genera. Cuando tú oyes a un ministro de Economía diciéndote que para el año que viene no hay ningún tipo de evaluación y que todo se va a mantener en 6.30, un chiste, un dólar que solo existe para el ministro, porque no existe para más nadie, solo te dicen o te siguen alimentando lo que va a ser el contrabando en los próximos meses y años. Usted está siendo muy crítico, usted, reitero, el diputado Rafael Ramírez, diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia por Primero Justicia. Crítico frente a las medidas del gobierno, esa va a ser otra pregunta que le voy a hacer a usted, pero usted como Primero Justicia, crítico con respecto a las medidas del gobierno nacional. Pero ¿cuáles son las propuestas puntuales, más allá de las críticas, que hace Primero Justicia puntualmente, porque ahora le toca el turno al otro diputado? Tienes una para empezar por una sola de las leyes que tienen engavetada en el tema de la Asamblea Nacional, la Ley de Producción Nacional. Tú no puedes tener controles y castigos si no tienes ningún tipo de incentivo para que la gente sienta que debe automáticamente pensar también en cómo estimularse. Entonces, mientras tú a los honestos del Zulia los persigues con fiscalizaciones, multas, shows mediáticos y todas esas cosas y no le das ningún tipo de incentivo, y a los contrabandistas todos andan a sus anchas distribuyendo y generando crimen organizado, pues efectivamente no resuelves el problema. Entonces, la discusión está allí. ¿Cuál es la cadena de incentivos que tú le generas a los buenos ciudadanos para que automáticamente se metan en la inversión? En el Zulia la política es castigo al zuliano decente persiguiéndolo por todo lo que está haciendo. Aquí se aplica la premisa es todos somos culpables hasta que demostramos lo contrario y no al revés. Diputado, ¿usted qué piensa de la posición del...? Mira, en primer lugar quiero aquí decir que nosotros dentro del mandato constitucional estamos garantizando la seguridad alimentaria y eso nos ha colocado a nosotros los venezolanos en esta década, según instituciones internacionales, ni siquiera nosotros dichas por venezolanos, sino tales como la FAO, nos ha colocado a nosotros en Latinoamérica como uno de los primeros países con el mayor índice de crecimiento humano bajo una política de subsidio para garantizar la alimentación de los ciudadanos y ciudadanas de los venezolanos. En segundo lugar, oye, Rafael decía que es que... ¿Qué Rafael? Rafael Ramírez. El diputado. Rafael Ramírez decía que, bueno, es que se requiere de hacer otras decisiones. Yo creo que tenemos que hablarle con la sinceridad y con la verdad al pueblo venezolano. Y el presidente Nicolás Maduro Moro, recientemente, recuerdo, en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, se hizo un llamado a una consulta nacional con el tema del combustible para que el pueblo venezolano decidiera si tenía la disposición de aceptar el incremento o no. Y en este sentido dijo que el excedente que se utilizara, que ingresara, perdón, por concepto del incremento de la gasolina, iba a utilizarse un 20% para las pensiones, el otro 20% para la vivienda, otro 20% para la vialidad, un 20% que va a destinarse de luego a la inversión agrícola. Es decir, hay propuestas concretas para invertir y poder sincerar lo que tiene que ver con el rubro de la gasolina, que debe de incrementarse y debemos de hablarle con la verdad al pueblo. Yo de verdad creo que el partido al cual pertenece Rafael debería de hablarle con la mayor sinceridad al pueblo venezolano en cuanto a que es necesario que se haga el ajuste correspondiente.